Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sustancia y causalidad. Estos son dos términos que se han utilizado de manera abundante en la metafísica filosófica ya desde la antigüedad griega y latina y por supuesto también durante la Edad Media y también durante pues, los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, etcétera. Incluso en el siglo XX y en el siglo XXI se siguen utilizando estos términos dentro del estudio, del análisis de la ontología, de la metafísica. Sustancia, en lenguaje ordinario, es el ser específico y primero como opuesto a lo accidental o accesorio, y esto ya tiene unas connotaciones filosóficas muy claras. El término griego aitía, por ejemplo, en cambio es traducido por causa y tuvo al inicio sentido jurídico significando acusación o imputación. El primer gran filósofo que desarrolló la cuestión de la sustancia de una manera ya sistemática y más ordenada fue precisamente Aristóteles en su libro Metafísica, que en realidad él le llamaba Primera Filosofía, y ahí estableció que había numerosas sustancias primeras en la naturaleza, en la realidad, y las sustancias segundas. Ciertamente habló de una sustancia individual y, por tanto, cambió los planteamientos metafísicos, por ejemplo, de la filosofía platónica, que hablaba de sustancias o esencias, que eran las ideas o formas, podríamos llamarlas también, y en este sentido tuvo un planteamiento realista en relación con la sustancia, con las ideas o con las esencias. Por otra parte, el término de causa pues se ha utilizado en filosofía como concepto explicativo de la realización del efecto. Y en cuanto a la sustancia, hay que considerar que se halla debajo de los atributos. Por lo tanto, una variación de las cualidades no equivale a que la sustancia cambie o varíe. La sustancia, por tanto, en una definición ya más estrictamente metafísica, es aquello que está o que yace debajo y que constituye el fundamento de un ser. La sustancia, pues en última instancia podemos decir que existe en sí y por sí. Y realmente, pues el término usía en griego tiene en la filosofía de Aristóteles la significación de sustancia y esencia. Para Aristóteles, como ya comenté anteriormente, la sustancia primera es la referida a lo individual, al individuo, al sujeto, al objeto, etc. Para Aristóteles es evidente que lo primero es el ser individual del que se puede predicar algo, y considera que las sustancias primeras son individuales, irreductibles y únicas. En cambio, pues la idea de humanidad o la idea de ser humano es una sustancia segunda, porque hace referencia al colectivo de seres humanos. Para Aristóteles es imposible que, por ejemplo, el universal sea sustancia, y considera que la sustancia pues es también en su ultimidad la forma o esencia de las cosas. Para Descartes, este filósofo creador del racionalismo, podemos decir que solo Dios es verdaderamente sustancia, ya que es la esencia infinita o la sustancia infinita. Según la descripción o la explicación de Descartes, existen sustancias finitas, existe la sustancia extensa y pensante y, por supuesto, la sustancia divina, que es la que da la existencia a las otras sustancias. Según John Locke, el gran creador de la escuela filosófica empirista o del movimiento filosófico del empirismo, hay algo parecido a un sustrato material del que poco sabemos, y llega a admitir la idea de sustancia John Locke como pues, una especie de idea muy general. En cambio, para Hume, de una forma más clara, la ficción de la sustancia no significa ni explica nada. Es un invento mental, lo mismo que pues, el yo pues es un conjunto de percepciones, pero que realmente no existe la idea del yo como tal. En cambio, para Kant, la sustancia es una pura forma de nuestro entendimiento y sirve para tratar con la experiencia. Kant considera que pues, hay objetos metafísicos, podemos decir que porque hay pues, también una lógica del pensamiento, de alguna forma, y en este sentido también habla Kant de que la noción de causa considera que tiene componentes psicológicos y lingüísticos esenciales. En cualquier caso, el planteamiento de la causa que desarrolla Kant está basado en pensar que es una categoría del entendimiento y de las fundamentales.
por lo tanto está basada en planteamientos de razón, la causa. No es algo efecto de la costumbre, del hábito, como pensaba, por ejemplo, el propio Hume. En cualquier caso, es evidente que no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa, y se puede distinguir entre la relación fáctica o factual entre causa y efecto y el fundamento explicativo de este proceso causal o de la causalidad. En cuanto a la teoría de las causas que desarrolla Aristóteles en la antigüedad, pues establece que puede haber 4 tipos de causas, que son la material, la eficiente, la formal y la final. La causa material de una estatua pues es el mármol de la que está hecha. La causa eficiente sería el artista, el escultor, que da forma a la estatua. La causa formal pues sería la forma que le va dando el propio escultor. Y la causa final sería el propósito, la finalidad para el que se realiza la estatua, pues para adornar un templo, simplemente para crear una obra artística de primer nivel, etc. En cuanto a la ciencia, podemos decir que es un conocimiento causal, está fundado en causas y efectos, y está fundado en teorías, en leyes. Por lo tanto, podemos decir que las ciencias se basan en conocimientos relacionados con las causas. Ciertamente, los pensadores aristotélicos, por ejemplo, cuando se considera la física, solo utilizan fundamentalmente 2 tipos de causas, las causas formales y las causas finales, porque parecen las más significativas en muchas investigaciones relativas a cuestiones de la propia realidad, a cuestiones científicas, etc. Para Zubiri, por ejemplo, las causas, sin su referencia a la sustancia, serían causas vacías. Durante el Renacimiento, por ejemplo, se renovó el interés por la concepción de la causa final, del propósito. Galileo, sin ir más lejos, que fue uno de los fundadores del método científico, del método hipotético deductivo, considerará los efectos de los fenómenos y su relación. Para Descartes, por ejemplo, hay 2 causas del movimiento, que son Dios y las leyes físicas. Y también considera este pensador francés que las leyes físicas serán las causas secundarias y particulares. La primera sería Dios, de los movimientos que notamos en los cuerpos. En este sentido, pues hay una base teológica en el pensamiento racionalista de Descartes muy clara, que incluso afecta o trata de las cuestiones físicas o simplemente afecta a nuestro entendimiento del funcionamiento físico de la realidad. En cambio, otro científico, otro pensador también como Newton, matemático, se desembarazó de los mecanicismos estrictos y para Newton, por ejemplo, la gravedad no debe ser concebida o pensada como una característica de los cuerpos. Para Newton, las fuerzas representan la acción de un ser inmaterial en una última explicación. Y aunque por supuesto él escribió los Principios de Matemática y desarrolló la ley de la gravedad, pues siempre había pues unas connotaciones teológicas de base en sus desarrollos físicos y matemáticos. Por otra parte, las explicaciones en el siglo XVIII en distintas ciencias se desarrollaron teniendo en consideración, por ejemplo, la causa eficiente. En el siglo XX, la causa o la causalidad en física ha pasado a ser de nuevo causa en un sentido muy amplio, porque además durante el siglo XX han surgido nuevas partes de la física, como la física cuántica, y pues los desarrollos en el ámbito de la cosmología, de la física, de la química y en otras ciencias, pues han producido una serie de cambios en el entendimiento de lo que es la sustancia, de lo que es la realidad, de lo que es la causa, etc. Y, por supuesto, se pueden hacer numerosísimas distinciones entre, por ejemplo, la causalidad sensorial y la causalidad física, la causalidad química, causalidad biológica, etc. También, por supuesto, es posible pues, un regreso a idealizaciones esenciales que quedan fijadas en el hecho de la percepción. Por ejemplo, para Rosenfeld lo único que sucede es que el camino que va de la idealización a la experiencia sensorial es un poco más indirecto para un átomo que para un planeta. Por tanto, todavía hay muchos interrogantes acerca de los fenómenos de causalidad, acerca de lo que es la esencia o la sustancia de la realidad, y por eso distintos filósofos han planteado estas cuestiones en sus tratados filosóficos, como es el caso, por ejemplo, de Xavier Zubiri en Sobre la esencia, y también pues en otras obras
como por ejemplo sobre el hombre, y por supuesto en todos los escritos que dedicó a cuestiones relativas a la materia y pues a los avances científicos, que eso aparece por ejemplo en diferentes obras o tratados de Xavier Zubiri, y por supuesto eso también está en el desarrollo de un realismo radical por parte de Zubiri, que tiene en cuenta los fenómenos de la realidad, los descubrimientos de la biología, de la física, de la química, de la matemática, etcétera. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.